Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro del espacio de Entre Discursos. Este es el segundo encuentro del ciclo, un ciclo asociado al taller de psicoanálisis, sin embargo con su propia propuesta. Em, el año pasado se dio inicio al ciclo Entre Discursos en diciembre del año pasado, era, me parece, Sí, donde Jorge disertó junto con Matías Torres. Así que hoy tenemos el segundo encuentro con el título El Hegel de Koyev sobre la dialéctica del amo y el esclavo. Eh, bueno, durante la disertación les pedimos que mantengan los micrófonos silenciados para evitar interferencias y las intervenciones, preguntas, aportes Bien, se Maxi, pueden muchas ir a... gracias. Buenas. Decía, las intervenciones se pueden hacer desde el chat en principio, así que bueno, luego eh, iremos conversando. A partir de eso yo las voy a ir leyendo. Bueno, sin más preámbulo, entonces, Jorge Yunis, fundador del taller de psicoanálisis, y acá con una nueva propuesta del espacio asociado. Lo escuchamos. bueno, muchas gracias, Maxi. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Buenas noches a todos. Eh, Quiero recordarles que el sábado 2 eh, tendremos una charla muy importante desde México, Viviana Berger, que no recuerdo el título ahora, discúlpenme, pero ella trabaja en una prisión donde se alojan mujeres y va a hablar algo de esa cosa de la pasión loca, digamos. Eh, entonces es el sábado 2 a las 9 de la mañana en el taller, ¿no? Sí, el título es el Ajá. siguiente: Enigmas de lo femenino sobre locuras, crímenes y pasiones. Y va a haber también una presentación clínica. Perfecto. Bueno, hace mucho tiempo en la Alianza Francesa y durante varios años sostuve un ciclo, las referencias en Jacques Lacan. Tomaba las referencias, Lacan cita, casi diría, a cuánto filósofo existe, o pensador, matemático, topólogo, lingüista, y yo iba en ese momento desarrollando algo de los conceptos que ese citado por Lacan había manifestado para poder entender a qué se refería Lacan, digamos. Eh, bueno, hablé sobre Platón, Heráclito, Kierkegaard, Hegel, Saussure, Kant, Descartes, Wittgenstein, y me quedó pendiente alguna incursión en otros temas que los tengo incluso en archivo, y de a poco los iremos viendo en la medida en que tenga posibilidad, porque también hay otras personas que van a participar de estos encuentros. Eh, bueno, es importantísimo, miren, a mí me llamó la atención en aquella época, fueron varios años ese ciclo, creo que era una vez al mes o cada 15 días, no me acuerdo, eh, por la poca asistencia de analistas. Iban gente joven como Maxi, por ejemplo, estudiantes, muchos de ellos recién recibidos, gente de la cultura, pero no había una intención, eh, pues yo ya estaba en una institución psicoanalítica importante, no interesaba, digamos. Pero a mí me parece importantísimo el poder ir a la fuente y saber los conceptos de dónde provienen y por qué un autor como Lacan o como Freud oportunamente o como Miller expresan lo que expresan y a lo que se refieren, ¿no?
Es decir, me parece muy pobre abordar una disciplina sin explicar la procedencia y los fundamentos de los conceptos de que se nutre. Entonces, si no se transforma en una mera práctica, ¿no? Como, no sé, el chamanismo o la magia. Así que bueno, eh, siempre aliento el ir a las fuentes y a los autores o a los conceptos de los cuales se ha nutrido en este caso Lacan. Lo vamos a ver en el caso de hoy, en el caso no, en la ponencia de hoy, la importancia que tuvo el pensamiento de Koyev o lo que Koyev transmitió para no solo una generación de analistas, básicamente de Lacan en este caso, sino para mucha gente de la intelectualidad francesa. Bueno, Koyev, cuyo verdadero nombre era Kojennikov, era originario de Rusia, nació en el año 1902 y emigró a Francia en los años 30. Es decir, cuando ya tenía 28 años. Había pasado vicisitudes muy problemáticas en su Rusia natal. Había estado preso a los 16, 17 años con un grupo de jóvenes eh, que, digamos, recién iniciada la revolución era, eh, y a punto de ser fusilado. La familia se ve que tenía bastante influencia, pudo rescatarlo y bueno, mantuvo una fluida, tenía un tío que era el pintor Kandinsky, con el cual mantuvo una fluida relación que quedó reflejada en muchísimas cartas, un epistolario entre ambos. Y bueno, vivió la Revolución Rusa con simpatía, pero ya digo, con cierto terror, porque le quedó aquello al haber estado preso y amenazado con un fusilamiento. Eh, y luego se fue a Alemania. Allí se formó con importantes filósofos del momento, eh, para luego, digamos así, ya recalar en París en el año 33. Alexander Coiré, un epistemólogo muy importante, al cual Lacan se refiere y era, digamos, el epistemólogo que Lacan leía, eh, que se había hecho amigo, una circunstancia muy extraña. Parece que estando en Rusia, Koyev salía clandestinamente con la mujer del hermano de Coiré. Entonces la familia le dijo a Coiré, no sé si sería el hermano mayor, que vaya a hablar con Koyev, que deje tranquila a esa mujer que estaba con el hermano de Coiré, ahora la esposa. Y cuando volvió, le preguntan, ¿y cómo te fue? Y Coiré dijo, y mirá, la verdad que mucho mejor que mi cuñada salga con ese tipo que con mi hermano, una cosa así. Bueno, la cuestión es que se hicieron amigos. Cuando va Koyev a París, Coiré le ofrece si quería sostener una cátedra que él tenía en la Escuela de Altos Estudios de París. eh, y bueno, porque Coiré tenía unas conferencias en el Cairo. Entonces Collea aceptó y del año 33 hasta el 38 inclusive estuvo dando ese curso, digamos así, entre los cuales está el curso sobre Hegel, que fue recogido aquí en Argentina, se llamó la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, y figura Koyev como autor, pero son las clases desgrabadas. Él, ya lo voy a comentar después, pero escribió un solo libro y sí
dio muchas más temas en sus clases. Entre ellos les recomiendo, cuando lo encuentren, y si no lo puedo facilitar para fotocopiar, un texto que también son clases desgrabadas de ese curso o de esos cursos, que se llama La idea o el concepto de muerte en Hegel. Es espectacular. Bueno, entonces, eh, era un erudito en aquello a lo que se dedicaba. En un comienzo se dedicó mucho al tema del budismo, del cual decía que era la única religión atea. Y, y en un momento dijo, estaba en el budismo, dice, pero al rascar más, comprendí que me había equivocado. Comprendí que había pasado algo en Grecia hace 24 siglos y que allí estaba la fuente y la clave de todo. Es allí donde comenzó el principio de la frase. Voy a ir leyendo cosas porque obviamente si no se complejizaría mucho si yo lo tradujo con mi léxico. Voy a ir leyendo lo que planteaba Koyev y tratando de explicar o interponer algunas reflexiones sobre lo que él dice. Era experto en lenguas orientales e hinduismo y sabía leer en ruso, francés, alemán, chino y sánscrito. Y entre sus oyentes se sabe que estuvieron Maurice Merleau-Ponty, Jacques Lacan, Georges Bataille, Raymond Queneau, Raymond Aron, y no se sabe a ciencia cierta si también asistía Jean-Paul Sartre y a veces André Breton. Estas clases que dio él en la Escuela de Altos Estudios tuvieron una influencia mayúscula, digamos, en Francia, donde predominaba el neocantismo, es decir, Hegel no había sido todavía introducido, y digamos, fue la introducción al pensamiento de la fenomenología del espíritu a un vasto grupo de pensadores, lo que trajo, digamos, consecuencias muy importantes a partir de la interpretación que hacía Koyev de Hegel. Un Koyev, digámoslo, en quien había influido el marxismo, obviamente al haber vivido la época de la revolución y la posrevolución, etcétera, y también el pensamiento de cuando estando en Alemania de Heidegger, Jasper y Husserl. Contribuyó incluso al conocimiento del marxismo, que recién en Francia no era lo que fue después a partir de los años 30, 40, y también tuvo repercusiones sobre el existencialismo, es decir, sobre todo sobre Sartre. Bueno, obviamente esto se extendió a no muchos países, pero sí entre ellos, aquellos a los que se extendió estuvo Argentina, donde, digamos, que se, la, aquí hubo una época en que lo que se producía como libro en Francia tardaba en publicarse lo que tardaba en traducirlo. Y se traducía apenas se podía y se editaba inmediatamente. Eh, bueno, también porque tuvo alguna influencia, pero desconocida, digamos así, en general desde el punto de vista filosófico, dominaba las matemáticas modernas de Cantor y la física cuántica. Bueno, cuenta que se hizo cargo de que tuvo una sola entrevista en el año 68, muy poco antes de morir. Boffré le hace la entrevista. Yo la tenía, la verdad que no la puedo encontrar en una revista El Murciélago que editaba Germán García en Buenos Aires, lo que fue luego el Centro de Car. Y estaba buenísima esa entrevista por las cosas que planteaba Koyev. Bueno, en esa entrevista comenta que
él había leído 2 o 3 veces la fenomenología del espíritu y no había entendido nada. Y cuando se pone a leerla ante el público, digamos así, todos filósofos, pensadores, escritores, comenzó a comprenderla, dice él, ¿no? Pero antes no lo había entendido. Y que había tomado esos cursos porque Coiré se iba al Cairo y le dejó encomendado que se ocupe esos años de sus clases, digamos. Eh, el entrevistador le pregunta por qué una persona como él, tan influyente en una generación de pensadores, pensemos la gente que asistía a sus cursos, había escrito solo un libro. Eh, es cierto, ustedes van a encontrar en las librerías tal vez varios libros de Koyev, pero son desgrabaciones de sus clases o apuntes, textos que se encontraron una vez muerto. Él escribió un solo libro sobre los presocráticos. Entonces él respondió que tuvo una enfermedad que lo tuvo un año retenido en cama y que entonces se dedicó para entretenerse a escribir ese libro sobre los presocráticos, que es inencontrable. Yo lo busqué en cuanta biblioteca he podido, en Francia, en España no está. Y que a través de la influencia de un tío, para sobrevivir, consiguió un trabajo en la administración, en el cual se quedó y llegó a ser un baluarte importantísimo para la creación de la Comunidad Europea. Eh, bueno, en esa misma entrevista, el entrevistador le pregunta, bueno, pero usted era un filósofo muy importante que tuvo influencia enorme. Y dice, sí, pero por mi mano pasaba, dice, qué productos podían comerciar de un país a otro, los aranceles aduaneros, las proporciones, porque cuando la Comunidad Europea se integró, no era todo vale, es decir, le daban a España, a Italia, a Francia, a Suecia, le daban un cupo de la producción de tomate, por ejemplo, o de zapallo. Entonces, todo eso lo tenía que regular un ente y según dice Koyev, si me dedicaba a cosas tan importantes, ¿cómo me iba a dedicar a la filosofía? Dijo. Bueno, pero después tuvo cargos mucho más importantes dentro de esa administración. Incluso era asesor secreto de un ministro de Relaciones Internacionales, algo así. Entonces, prefirió eso a su vocación filosófica. Bueno, a ver, nunca trató de crear una escuela y aunque tuvo una vastísima obra, digamos, oral básicamente, no hizo nada para divulgarla. Hay una biografía intelectual sobre Coyer de Dominique Offray que cuenta con un maravilloso prólogo de Germán García. Esto se consigue porque se editó acá en Argentina, editorial Letra Gamma. Bueno, voy a reseñar parte de sus clases, ahora sí voy a leer algunas cosas, dedicadas a la fenomenología del espíritu. Introducción a la lectura de Hegel. Así se tituló en Francia la recopilación de ese curso que les citaba desde el año 33 hasta el 38. En español se tradujo, como ya les dije, como la dialéctica del amo y del esclavo en Hegel. Traducción que hizo Juan José Sebreni, falleció no hace mucho, editorial La Pleiad, Buenos Aires, 1975. Después hubo una nueva edición, recuerdo porque me la pidieron varios colegas españoles que allá no se conseguía y había sido editado acá en Argentina. Bueno, lo que voy a tomar
es lo que figura en esos años de desarrollo del curso de Koyev, lo que figura como a modo de introducción. Bueno, antes de ir a ello, voy a relatar muy sucintamente de qué trata la filosofía del espíritu de Hegel. Según Koyev, la fenomenología es una descripción de los avatares, de la aventura de la conciencia en su despliegue en distintos momentos. Acá yo les aclararía, se trata de lo que sería la conciencia universal, a través de todo el pensamiento, de toda la historia del pensamiento, no de la conciencia de una persona, aunque sí apela a referirlo a una persona, ya van a ver de qué modo. Es decir, la aventura de la conciencia en su despliegue en distintos momentos. La conciencia, la autoconciencia, son pasos lógicos, la razón y el espíritu. Estos momentos lo son del devenir histórico del hombre, desde la conciencia más natural, aquella que tenemos al observar una cosa, veo el reloj, veo el cenicero. Entonces, desde la conciencia más natural, la simple conciencia de algo, hasta el saber absoluto, que sería ya el límite, no sé si superior o donde culmina, por decirlo así, todo este recorrido de la conciencia. Son momentos de una evolución unitaria y Hegel trata de explicitar la esencia de los hechos singulares, determinando la significación que tienen estos en el autodesarrollo del espíritu. Entonces voy a ir tomando las cuestiones singulares, pero para mostrar el desarrollo de esa conciencia que va a autoconciencia, que va a razón y después va al saber y al espíritu. La fenomenología sería así la ciencia de la conciencia. En cuanto a la conciencia es en general el saber de un objeto, ya sea exterior o interior. Hegel se propone exponer, por tanto, el paso de la conciencia a la autoconciencia. Es decir, tanto en el individuo como históricamente a nivel del despliegue de la humanidad. Es decir, desde los albores del pensar humano hasta el presente. Con un esquema ternario, afirmación, negación y abolición de la negación, Hegel va estructurando todos los conceptos con los cuales ha pensado desde siempre el espíritu humano. Así va señalando cada uno de ellos su necesidad relativa, su justificación, pero revelando que cada uno de estos momentos, de ese pensar histórico, es solo un momento y como tal adquiere su verdadero valor en el nexo con los otros, así como por la forma en que se incorpora al todo. Es decir, cada momento es valioso, digamos, en el nexo con los otros y en la forma en que se incorpora para anexarse a lo que ya había. Por tanto, la filosofía de Hegel es una elaboración sistemática de toda la masa de pensamientos a lo largo de la historia. El desarrollo que hace Koyev es una desconcertante lectura basada en los conceptos de deseo y reconocimiento. Aquí abrevará Lacan para dictar sus primeros seminarios. También en el concepto de trabajo, donde Marx es su fuente, y el de muerte, cuya referencia es Heidegger. La conciencia, empecemos
por lo más natural, digamos, la conciencia natural. Ver un árbol, percibir un árbol. La conciencia es el capítulo de la certeza sensible, la forma más primaria del saber. Es en sí. Podríamos pensarla como la simple aprehensión de algo, la captación de un objeto. Hasta acá se entiende. La autoconciencia. La autoconciencia ya no es en sí, es para sí. Es el capítulo de la reflexión de la conciencia que toma conciencia de sí. Aquí el objeto es la conciencia misma. Por eso la denomina para sí. Todos estos son términos que después utiliza Sartre en El ser y la nada. Ahora bien, la conciencia recién es autoconciencia cuando obtiene el reconocimiento de otra conciencia. Es decir, toda conciencia puede llegar a ser autoconciencia si es reconocida por otra conciencia. Y viceversa, ¿no? Es decir, que la autoconciencia no es inmediata, sino que está mediada por el reconocimiento del otro. Estas autoconciencias o conciencias en tránsito de serlo es lo que se encuentra desarrollado en un subtema que es el del amo y el esclavo, o señor y siervo. Toda la fenomenología son las desdichas de la conciencia por saberse alienada a otra conciencia para ser reconocida. Tienen acá, ¿no?, lo importante, que como cada conciencia para llegar a ser refrendada como autoconciencia necesita el reconocimiento de un otro, las desdichas de la conciencia son ese saberse alienada a otra conciencia para ser reconocida como tal. Y las peripecias sufridas hasta el apaciguamiento y el estado de satisfacción, que es el último estadio, es decir, el del espíritu. ¿Se entiende? Bueno, Hegel llama figuras a cada una de las conformaciones espirituales que se suceden a lo largo de la fenomenología. Son figuras históricas, pensadores o corrientes filosóficas que aparecen mencionadas alegóricamente. Por ejemplo, el alma bella, que muchas veces se utiliza comúnmente. Lacan la cita también. Después vemos, si hay tiempo, de qué trata. Digamos que el punto de llegada, es decir, desde esa conciencia primera, que es en sí de un objeto, a el saber absoluto, digamos, es desde el comienzo hasta lo que sería el punto de llegada. Ese saber absoluto, punto de llegada, es un saber que describe la totalidad de lo real, la verdad total, y que no deberá ya ser modificado o completado, puesto que no habrá nada nuevo en el mundo. Es el capítulo de las conclusiones, en la organización conceptual de la historia. Sería algo así como la clave para poder comprender la historia de lo humano, digamos. En este saber absoluto, la filosofía puede abdicar de su modesto nombre, amor a la sabiduría, y comenzar a llamarse ciencia. Y ese saber, que ahora es ciencia, ya no es un saber subjetivo opuesto a otros saberes, como ha sido la pugna, ¿no?, entre saberes a lo largo de toda la historia del pensamiento, sino que es el saber plenamente objetivo y universal. Es ciencia que está allí
que no es patrimonio de esta o aquella conciencia, sino saber de todos. Hegel sitúa en este punto la llegada de Napoleón, y con él se acaba la historia. Ya no habrá más la serie de creaciones activas negadoras de lo dado. Napoleón es el en sí, y Hegel sería el para sí de este orden universal. Napoleón obra, pero no sabe lo que está haciendo. Hegel sabe que está universalizando la historia, es decir, se termina la serie histórica de progresos en la forma de la conciencia ya accedido al saber absoluto. Bueno, adelanté este punto de llegada para poder entender lo que vamos a comentar a posteriori. No obstante, y ya veremos que Koyev adhiere a lo planteado acerca de Napoleón en la fenomenología, no obstante, y ya digo, Koyev adhiere, pero luego lo va a desestimar a que se haya llegado al fin de la historia, cosa que Fukuyama lo toma y a final del siglo pasado, principios de este, creo en el 99 o 90, escribe un ensayo sobre este fin de la historia, digamos, pero ahí ya estaba muerto Coyet, pero él ya mucho antes había desestimado esa idea. El Hegel, no obstante esto, el Hegel de la filosofía del derecho no sigue sosteniendo ese optimismo unos años después de la fenomenología del espíritu, ya que al coronarse Napoleón como emperador, recae en lo que había sido superado, es decir, la figura históricamente fenecida de la monarquía absoluta. Vamos entonces a la introducción. Voy a ir citando el texto y si es necesario alguna aclaración, la iré haciendo. Ahora son citas. El hombre que contempla, es decir, aquel que tiene conciencia de algo, de cualquier objeto, es absorbido por lo que él contempla. El sujeto cognoscente se pierde en el objeto conocido. Es decir, mi conciencia de un árbol es un árbol. Me pierdo, digamos, soy absorbido por esa imagen. Entonces, la contemplación, es decir, la conciencia de, revela el objeto y no el sujeto. Hasta ahí uno puede decir, hay un árbol, hay una piedra, hay un río. El hombre, sigue Koyev, el hombre absorbido por el objeto que contempla no puede ser vuelto hacia sí mismo, sino por un deseo. Dice Koyev, que dice Hegel, y agrega Koyev, por ejemplo, el deseo de comer. Es decir, el deseo de comer lo abstrae ese árbol que está contemplando, digamos. El ser mismo del hombre, el ser autoconsciente, implica, pues, y presupone el deseo. O sea, recién al aparecer un deseo, el objeto es puesto como diferente al sujeto. Ya que antes de tal deseo, el sujeto que conocía, que veía, que percibía, que tenía conciencia de algo, quedaba absorbido por el objeto. Solo un deseo, dice Koyer, le permite apartarse del objeto que ha absorbido su conciencia. Pero ahora van a ver cómo se complica la cuestión del deseo. Sigue Koyer.
Al contrario del conocimiento que mantiene al hombre en una quietud pasiva, tengan en cuenta eso, el conocimiento, algo me absorbe de la conciencia y estoy pasivo ahí mirando el árbol. Al contrario de esto, el deseo lo toma inquieto, lo torna inquieto y lo empuja a la acción. Nacida del deseo, la acción tiende a satisfacerlo y solo puede hacerlo por la negación. Ahora van a ver de qué se trata. Es decir, la destrucción del objeto deseado. Por ejemplo, para satisfacer el hambre es necesario destruir o en todo caso transformar el alimento. Así, toda acción es negatriz, pero no es puramente destructiva, ya que si bien destruye una realidad objetiva para satisfacer al deseo, crea en su lugar, y por esta destrucción misma, una realidad subjetiva. Sigue Koyev. Para que haya autoconciencia, es necesario que el deseo se fije sobre un objeto no natural. Es decir, que no se fije sobre lo dado, sobre los objetos de la naturaleza o de la vida común, etc. Para que haya autoconciencia, el deseo, es necesario que el deseo se fije en un objeto que no está. Lo que se desea es precisamente lo que no está, digamos. Es decir, no es necesario que el deseo se fije sobre un objeto que no sea un objeto de la realidad dada. Mas la única cosa que supera eso real dado es el deseo mismo. Es complejo, pero ya se va a entender. Sigo. Porque el deseo, tomado en tanto que deseo, es decir, antes de su satisfacción, solo es en efecto una nada revelada, un vacío irreal, ¿no? El deseo, antes de consumar el encuentro con lo deseado, es una nada, es algo que falta, digamos, que no está, un vacío irreal. El deseo, por ser la revelación de un vacío, la presencia de la ausencia de una realidad, es esencialmente otra cosa que la cosa deseada, distinto de una cosa, distinto de un ser real, estático y dado. Esas son palabras textuales de Koyev. Sigue Koyev. Ese yo, o sea, el de la autoconciencia, no será como el yo animal, que es identidad o igualdad consigo mismo, sino que el ser mismo de ese yo será devenir, que es una cualidad intrínseca al deseo. Y la forma universal de ese ser no será espacio, sino tiempo. O sea, el deseo, al no ser una realidad dada, no está en el espacio, pero está en el tiempo, en el recorrido hacia lo deseado. Eso es lo que está planteando como el devenir. No hay un yo como el yo animal que es identidad consigo mismo. Aquí hay algo que fluye y empuja hacia otra cosa. Su permanencia en la existencia significará entonces para ese yo no ser lo que es, en tanto que ser estático y dado, y ser, es decir, devenir lo que no es. Se lo leo de nuevo. Su permanencia en la existencia significará entonces para ese yo, ya el yo atravesado por el deseo, será entonces no ser lo que es,
y ser lo que no es, llegar a ser aquello que desea. Fíjense, esta pequeña frasecita es el eje central de esa monumental obra de Sartre, El ser y la nada. Sartre, en El ser y la nada, define a la conciencia, que él le llama para sí, a diferencia de los objetos que serían los en sí. Sartre plantea el para sí como aquel ser que en su ser es cuestión de la nada de su ser. Esa es la definición textual que da Sartre del para sí. Sigo ahora con Koyev. Ese yo, no el que quedó en la animalidad, digamos, sino el que se lanza hacia un devenir por el deseo, ese yo será así su propia obra. Será en lo porvenir lo que él ha devenido por la negación en el presente de aquello que ha sido en el pasado. Pues esta negación se efectúa en vista de lo que devendrá. ¿Se entiende? Porque esto me parece inconmensurable, digamos, pensando a su vez lo que plantea después Lacan. Ese yo será así su propia obra. Será en lo porvenir lo que él ha devenido por la negación en el presente de aquello que ha sido en el pasado. Pues esta negación se efectúa en vista de lo que devendrá. En su ser mismo, ese yo es devenir intencional. Intencional viene del latín intendere, que significa tender hacia. Lo intencional es algo que tiende hacia. Entonces dice, en su ser mismo, ese yo es devenir intencional. Él es el acto de trascender lo dado. Ahora viene una derivación importantísima. Sigo con Koyev. El deseo humano debe dirigirse sobre otro deseo. Para que haya deseo humano es indispensable que haya ante todo una pluralidad de deseos. El hombre no puede en consecuencia aparecer sobre la tierra sino en el seno de un rebaño. Por eso, o sea, él sitúa que lo que humaniza al ser humano es el deseo. Y el deseo no puede darse solo, sino que tiene que estar en conjugándose, digamos, con otros, y por tanto siempre se tiene que dar en el seno de un rebaño, o de una comunidad, un grupo, etc. Por eso la realidad humana solo puede ser social. Mas para que el rebaño devenga una sociedad, la sola multiplicidad de deseos no basta. Es necesario aún que los deseos de cada uno de los miembros del rebaño conduzcan o puedan conducir a los deseos de los otros miembros del rebaño. Sigue y se va a aclarar. El deseo humano difiere pues del deseo animal, que es un ser natural, solo viviente y que no tiene más sentimiento que el de su vida. Entonces el deseo humano difiere del animal por el hecho de que se dirige no hacia un objeto real, positivo, dado, sino se dirige sobre otro deseo. Así, en la relación entre el hombre y la mujer, por ejemplo, el deseo es humano si uno desea no el cuerpo, sino el deseo del otro. Si quiere poseer o asimilar el deseo,
es decir, si quiere ser deseado o amado, o más todavía, reconocido en su valor humano, en su realidad de un individuo humano. Lacan, de ahí al deseo es el deseo del otro, no hay mucha distancia. Asimismo, el deseo que se dirige hacia un objeto natural no es humano, sino en la medida que está mediatizado por el deseo de otro dirigiéndose sobre el mismo objeto. Es humano desear lo que desean los otros porque lo desean, es decir, es lo que denominamos moda. Sigue Koyev. La historia humana es la historia de los deseos deseados. Bueno, ahora bien, para que el hombre sea verdaderamente humano y se diferencie de la animalidad, hace falta que el deseo humano prevalezca sobre su deseo natural, que sería lo que consideramos en psicoanálisis lo pulsional. El valor supremo del deseo animal es su vida animal, conservar la vida. El deseo humano debe superar ese deseo de conservación. Dicho de otro modo, el hombre solo es hombre si está dispuesto a arriesgar la vida en función de su deseo humano, es decir, satisfacer un deseo que se dirige sobre otro deseo. Fíjense la vueltita que da, ¿no? Si el deseo animal, lo pulsional, es preservar la vida, el deseo humano se diferencia en que está dispuesto a arriesgar la vida con tal de lograr un deseo que se dirige sobre otro deseo. Aquí aparece otro tema importantísimo. Dice Koyev, dicho de otro modo, todo deseo humano se ejerce en función del deseo de reconocimiento. Aquí a los que estén presentes, que tengan que ver con el psicoanálisis, le digo que esto lo plantea muy bien Lacan, donde dice que el deseo de reconocimiento es el primer objeto A, el primer deseo humano. Sin el reconocimiento de un otro, la cría humana sucumbe, digamos, ¿no? Entonces, todo deseo humano se ejerce en función del deseo de reconocimiento. Hablar del origen de la autoconciencia implica por necesidad hablar de una lucha a muerte por el reconocimiento. Sin esa lucha a muerte hecha por puro prestigio, no habrían existido jamás seres humanos sobre la Tierra. Después sigo con esta frase, pero es interesante un pase de esgrima magistral, digamos, que hace Miller, porque la palabra prestigio proviene del latín prestigium, que significaba originalmente engaño, truco, artimaña, pero Miller toma prestigio y lo separa, prestigio, es decir, y lo formula como un yo prestado, lo cual es muy coherente con eso que estábamos viendo de la dialéctica esa del reconocimiento, es decir, tengo autoconciencia en la medida en que otra conciencia me reconoce, es decir, me da un yo prestado, prestado por el reconocimiento del otro. Bueno, esta era una digresión sobre el tema de esa lucha a muerte por puro prestigio. Sigue Koyev. El ser humano no puede, por tanto, constituirse si por lo menos dos de esos deseos no se enfrentan. Es decir, la humanidad no podría haberse constituido si no hubiese habido al menos dos deseos que se enfrentan. Y dado que ambos están dotados de este deseo de llegar hasta el fin,
con tal de satisfacerse, aún a riesgo de perder la vida o la del otro. Por tanto, este enfrentamiento no puede ser más que una lucha a muerte. Ahora bien, para que la realidad humana pueda constituirse en tanto que realidad reconocida, que es lo que está planteando desde el comienzo, es necesario entonces que ambos adversarios queden con vida luego de la lucha. Es decir, si uno de los contendientes muere, ya el que ganó o el que lo mató no tiene reconocimiento. Esto es que durante la lucha, es necesario que durante la lucha entonces ninguno muera y uno abandone su deseo y satisfaga el del otro, es decir, se someta. Dicho de otro modo, en un estado naciente, el hombre no es jamás hombre simplemente, es siempre necesario y esencialmente amo o esclavo. En primer término, el hombre que quiere hacerse reconocer por otro no desea de ningún modo reconocerlo a su vez. Si consigue ser reconocido sin reconocer, el reconocimiento no será mutuo y recíproco. Será reconocido, pero no reconocerá a quien lo reconozca. Esto, dice, sería más o menos el estadio del individualismo. En estas circunstancias, cada uno de esos dos individuos humanos está, en efecto, subjetivamente seguro de sí mismo, pero no lo está del otro, no lo está del reconocimiento del otro. Y por eso su propia certeza subjetiva de sí carece aún de verdad. Es decir, tiene la certeza, pero no tiene la verdad. Es decir, la certeza que tiene de ser un hombre no es aún una verdad, porque no está aún refrendada por el reconocimiento de otro semejante. Es necesario que él recupere en la realidad exterior de otro que lo reconoce la idea íntima que se hace de sí mismo. Esa sería la alienación en el otro. El hombre, para ser en efecto verdaderamente hombre y saberse tal, debe pues imponer a otros la idea que se forja de él mismo. Debe hacerse reconocer por otros. Y puesto que ese otro, si es un ser humano, debe hacer lo mismo, la primera acción antropogénica toma necesariamente la forma de una lucha a muerte entre dos seres que se creen hombres, una lucha por puro prestigio con miras al reconocimiento por el adversario. Ya sí. Es decir, debe hacerse reconocer por el otro, poseer él mismo la certeza de ser reconocido por el otro. Una vez entablada esta lucha, cada uno debe tratar de matar al otro, pues si no, será el otro quien lo mate a él. Y aquí se complica la cuestión. Si ambos mueren, la conciencia es suprimida completamente. Y si solo muere uno de los adversarios, el que queda con vida ya no puede ser reconocido por el vencido. El vencido muerto no reconoce la victoria del vencedor. La certeza que el vencedor tiene carece así de verdad. De nada sirve al hombre la lucha para matar a su adversario. Debe suprimirlo dialécticamente. Es decir, debe dejarle la vida y la conciencia y destruir solo su autonomía. Dicho de otra manera, debe someterlo. Por esta experiencia se establecen
una autoconciencia pura, la del vencedor, y una conciencia, la del vencido, que no existe puramente para sí, sino también para otra conciencia. Una es conciencia autónoma, la otra es conciencia dependiente. Aquella es el amo, esta el esclavo. Ese esclavo es aquel que por el riesgo de perder la vida ha preferido someterse y no ha adoptado el principio de los amos, vencer o morir. Ha preferido la esclavitud a la muerte. Ahora vamos a ver una torsión más. El amo se relaciona de una manera mediatizada con la cosa, es decir, mediatizada por el esclavo, que con su trabajo transforma, no sé, elementos en una comida, transforma la fruta en un jugo, etc. El amo se relaciona de manera mediatizada con la cosa, mediatizada por el esclavo que la transforma por el trabajo, preparándola para el consumo. En tanto, el esclavo se vincula a la cosa de una manera negativa o negatriz e inmediata. Él destruye la naranja para hacer jugo, digamos. El amo ha introducido al esclavo entre la cosa y él mismo. La otra conciencia, la del esclavo, se suprime en tanto ser para sí y hace así ella misma lo que la otra conciencia hace contra ella. Es decir, la otra conciencia, la del amo, lo suprime como autoconciencia, lo transforma en sí, y el esclavo hace lo mismo consigo mismo, es decir, ya no es una autoconciencia independiente, sino que depende de los mandatos, deseos, etcétera, del amo. Es decir, el esclavo se suprime como deseante y se considera a sí mismo tal como lo considera el amo, es decir, como siervo. El esclavo solo trabaja para satisfacer los deseos del amo y no los suyos. Es el deseo del amo el que actúa en y por el esclavo. Sigue Koyev. Pero para que haya un reconocimiento auténtico, debería hallarse aquí aún el tercer elemento constitutivo. Recuerde, está el amo y está el esclavo. Dice él, para que haya un reconocimiento auténtico, debería hallarse el tercer elemento constitutivo que consiste en que el amo haga también contra sí mismo lo que hace contra el otro y que el esclavo haga también contra el otro lo que hace contra sí mismo. La relación entre amo y esclavo no es, pues, un reconocimiento propiamente dicho. Ese reconocimiento es unilateral, porque el amo no reconoce la realidad y la dignidad humanas del esclavo. Es entonces reconocido por alguien a quien él no reconoce. Y allí está la insuficiencia y lo trágico de su situación. El amo ha luchado y arriesgado su vida por el reconocimiento, pero solo ha obtenido un reconocimiento sin valor para él. De este modo, su deseo está dirigido a una cosa, aquellos productos o trabajos que le procure el esclavo, y a su vez, el esclavo mismo ha pasado a ser cosa. Entonces, su deseo está dirigido a una cosa, y no como parecía al comienzo, donde estaba dirigido hacia un deseo. ¿Se entiende? Bueno, donde estaba dirigido hacia un deseo humano. El amo, por lo tanto, ha errado el camino. Después de la lucha que ha hecho de él un amo,
él no es lo que quiso ser al emprender esta lucha, un hombre reconocido por otro hombre. Por tanto, si el hombre no puede ser satisfecho sino por el reconocimiento, el hombre que se conduce como amo no lo será jamás. Y el hombre satisfecho será por necesidad esclavo, o más exactamente, aquel que ha sido esclavo, que ha pasado por la esclavitud, que ha suprimido dialécticamente su servidumbre. Por consiguiente, la verdad de la conciencia autónoma es la conciencia servil. El esclavo reconoce al amo, ve en él realizada la autonomía y libertad humanas, las cuales no ve en sí mismo. Esta es su ventaja, poder reconocer al otro, mientras que el amo, por no poder reconocer al otro que lo reconoce, se encuentra en un callejón sin salida. Al esclavo le bastará entonces hacerse reconocer por el amo. Y para que esto sea así, deberás cesar de ser esclavo, ya que el amo no tiene ningún interés en cesar de ser amo. El amo está coagulado en su dominio, no puede superarse, mientras que el esclavo, en la angustia mortal, ha comprendido la vanidad de la existencia. No hay nada fijo en él, está dispuesto al cambio. Además, tiene un ideal para alcanzar ser autónomo, para ser para sí. Es en sí misma donde la esclavitud tiene esa verdad. El porvenir de la historia pertenece, por tanto, no al amo guerrero que o bien muere o se mantiene indefinidamente en la identidad consigo mismo, sino al esclavo trabajador. No obstante, sin la presencia del amo, este proceso no sería posible. Él es el catalizador del proceso histórico. Koyev, en uno de los párrafos finales de esta introducción, comenta: así es que, en conclusión, todo trabajo servil realiza no la voluntad del amo, sino aquella inconsciente en su origen del esclavo, que, por fin, triunfa allí donde el amo necesariamente fracasa. Bueno, aquí está lo que tenía para decirle de Koyev. Hay otros trabajos, o tengo muy buenos de Koyev mismo, y bueno, si pueden y se encuentra, lean. Es un texto muy denso, son las clases orales, eh, y les he introducido en lo que sería la introducción. Eh, Son muchas más páginas dedicadas a esta dialéctica. Bueno, a ver, si hay alguna pregunta, sé que es pesado el tema, no es habitual ese tipo de frases con tanto peso y tan cortantes, pero bueno, tenía que exponer tal como lo plantea Coyes mismo. Sí, hay algunas vertientes sobre el deseo que pude ir siguiendo y anotando, y hasta te pediría que las repitas, están buenísimas. Pero lo que pensaba, mientras si alguien quiere puede también escribir en el chat preguntas, referencias, aportes. Eh, Pensaba que justamente hay algo ahí que me suena un poco, me hace ruido, que si una certeza no vacila de sí misma, no puede abrir a algo más. Es decir, el amo que se cree amo Bueno,
Está bueno, se coagula. Solamente puede producir algo más si vacila y busca y abre. ¿Qué desenlace puede haber ahí digo desde el desconocimiento, qué desenlace puede haber en esa razón universal? Bueno, pensaba eso. No, no, me parece interesante lo que planteas, Maxi, porque, a ver, ¿cómo dijiste al comienzo, al principio de esta última frase? Eh, Cuando dijiste que que, vacila. claro, solo una certeza que vacila puede abrir a algo más. Una certeza encerrada en sí misma, digamos, es trágica o no va a poder producir Sí, nada. exacto. Ahora bien, a ver, porque al final vieron que dice que el que genera este movimiento es el amo, digamos. Y es cierto, el amo, el ser una certeza absoluta de sí mismo, no le sirve porque no tiene el reconocimiento de un otro hombre, digamos, de una cosa. Ahora bien, si uno piensa antes de todo esto del amo y el esclavo, dos individuos se encuentran, los dos tienen la certeza de sí mismos, pero a los dos les falta la verdad, que es cuando el otro lo reconoce. Ahí ya estaría lo que vos planteás, Maxi, no solo en el amo después que se posiciona como amo y se queda sin reconocer, digamos, tiene reconocimiento de alguien, pero de alguien a quien él no reconoce, sino que ya desde el comienzo la certeza es vacilante, necesita ser refrendada por una verdad que le venga del otro, digamos. Bueno, eso sí, estoy de acuerdo, es Mm, así, es donde lo que pasa es que esta dialéctica, imagínense que esto es uno de los ejemplos dentro de la historia del pensamiento, cómo ha ido pasando la conciencia a autoconciencia, luego a razón, donde entonces termina la lucha a muerte y prima la razón, y luego al espíritu absoluto, que ya sería el saber completo. claro. Pero ahí pregunto, ¿Sí? ¿es ese deseo como una nada, que un Sí. vacío que adviene? Ahí, bueno, me pareció reinteresante eso, el deseo ligado al tiempo y no al espacio, como algo a advenir, pero eh, se quedaría sin deseo, una razón absoluta, que ya Ah, lo bueno, sabe. sí, sí, sí. No, la verdad que alguien, porque lo que hizo Hegel fue enorme, enorme, en todos sus textos, porque tienen varios eh, temas, pero no, como aunque después no lo creyó tanto cuando hizo la filosofía del derecho, pero cómo pudo plantearse que con Napoleón se terminaba la historia, ¿no? Y Fukuyama, que ahora ya digo, hace 25 años, 30, lo plantea como que se consumó, ya está, el fin de la historia. Eh, bueno, hay muestras diarias de que no es así, ¿no? La guerra, simplemente, pensar ahí, decir que todavía siguen las dos conciencias luchando por ser reconocido por el otro. Pero espera que había algo. Ah, quería decir, esto del deseo me parece riquísimo, porque a su vez Lacan toma todo de aquí, es decir, el deseo no como. Fíjense, cuando Lacan en el seminario de la identificación comienza a tomar la topología como soporte para poder explicar algo de lo que él quería explicar. Toma como ejemplo el toro. El toro, imagínenlo, sería como un neumático. ¿Mm? Es decir, un cilindro que da vuelta, se completa sobre sí mismo y con un hueco en el medio.
Entonces, Lacan dice, la demanda, él parte por un punto cualquiera de ese neumático, llamémoslo así, que no lo es, porque las superficies no tienen volumen, digamos. Pero la demanda sería una vueltita en lo que sería digamos, si este es parte del cilindro, una vueltita así. ¿Mm? Después otra demanda, otra. Piensen que esto es un neumático, ¿eh? Es una rueda. Entonces dice, supongamos que para llegar al punto de partida la demanda dio 36 vueltas. ¿Mm? Los pedidos de un niño, digamos, demanda una cosa, demanda otra. Dice, las vueltas no son 36, porque el deseo, la vuelta alrededor de todo el circuito, que es la vuelta no contada. Ahí ya está esbozando el tema del deseo, bueno, ya lo venía diciendo, como un vacío, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, y fíjense que sería precisamente eso, la demanda es espacial, el deseo es toda la vuelta, es temporal, digamos. Bueno, te digo, indagar un poco más este tema del deseo en lo que plantea Hegel, o el Hegel de Koyev, es esencial para entender toda la cuestión del deseo y del reconocimiento que plantea Lacan en sus primeros seminarios. Mm, sí, hay mucha sintonía, riquísimo. Ahí hay unos comentarios en el chat, si querés, Jorge, los leo. Bueno, antes de eso, Sí, voy a decir algo que eh, otro personaje, digamos, ilustre, que planteó también algo así como el fin de la historia, en el fondo, Fukuyama, eh, bueno, podríamos decir, fue el primero, pero después, eh, antes de Fukuyama, el mismo Marx plantea que tras el desarrollo dialéctico de la historia, digamos así, tanto de los medios de producción eh, como digamos, todo lo que nuclea lo que sería lo humano, eh, también hay una meta, a ver si por acá yo lo tenía, bueno, también se intenta como llegar a una meta que sería la sociedad comunista, donde hay una completud absoluta, se satisfacen todos los deseos o todas las necesidades, digamos, y no habría más disputa. ¿M? Por eso digo, no fue el único, ni Fukuyama luego, ni Koyes, que en algún momento lo pensó así, después cambió su perspectiva. Si quieren, vamos a las preguntas. dale. Me acuerdo que alguna vez mencionaba, bueno, el fin de la historia, aunque el final sea más largo que la historia misma. Algo así. Bueno. Bueno, Eh, dice María Laura, ¿cómo? no, no, que quiero ver si encuentro los chats para poder Ah, leer, pero... bien, Ah, ahí abajo en la barra de abajo están. sí, sí, no, no, lo tenía a un costado yo. Ah, Sí, dice María Laura Olivera. Excelente exposición. Invita a comprender a Lacan con mucha claridad. La traducción de esclavo, algunas la cuestionan, diciendo que ujú. es más adecuado siervo. Ah, por la palabra. Sí, 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 es cierto, va. Por eso dije, como se tradujo en la época en que se tradujo el texto de Koyev, se puso amo y esclavo, pero puede ser señor y siervo, ¿sí? Trudy Mercadal dice,
Es denso, pero la exposición lo deja muy claro. Muchas gracias por la ponencia tan buena. Es muy útil para comprender a Lacan. Estela Langui. Ah, dice, soslayaste algo sobre el alma bella. ¿Podés explayarte? Bueno, ahí ya hay una pregunta. Bueno, Y después hay algunos comentarios más, pero si querés, vamos por sí, partes. paso a la pregunta de Estela, a quien hace tiempo que no veo y la saludo afectuosamente. Mira, lo del alma bella, algo escribí aquí para entenderlo mejor, porque ya digo, se transformó en algo cotidiano el poder, el denominar a alguien como alma bella. Eh, el planteo sería así. La autoconciencia ha retornado ahora a su refugio más íntimo, en el que desaparece o ante el que desaparece toda exterioridad como tal. Es decir, es como si estuviese fijada o fijado el alma bella en la intuición del yo igual yo, donde este yo es toda esencialidad y toda existencia. Ahora sigo. Algunos estudiosos afirman que Hegel estaba pensando en el sistema filosófico fichtiano cuando desarrolló su propia noción de alma bella. La autoconciencia del alma bella no se involucra en ninguna actividad y permanece inmaculada. El alma bella se caracteriza por una creencia inquebrantable en su propia bondad y moralidad, a menudo sin necesidad de acciones concretas que la respalden. Es decir, tiene que ver en parte con lo que Lacan plantea a partir del caso Dora, creo que era, o no sé Ujú. si de la Bella Carnicera. Eh, no, en el caso Dora, o ya Freud también, que es quejarse de aquella realidad en la cual no se da cuenta que ella tiene mucho que ver con lo que se produce, digamos así. Bueno, eso suavemente dicho, lo referido al alma bella. ¿Qué más? A ver, otra. Bien. Josefina Carnero de Nápoli dice, impecable Jorge. Me retrotraía a un fragmento del Seminario 10, donde Lacan, en cierta forma, desde mi lectura, distingue el deseo en Hegel del deseo analítico. En Hegel introduce a la lucha a muerte con el otro con mayúscula. El sujeto, Sí, siendo objeto, queda irremediablemente marcado por la finitud. No, el sujeto, siendo objeto, queda marcado por la finitud. Pero pensando desde el psicoanálisis, dice Lacan, abre comillas, debido a la existencia del inconsciente, nosotros podemos ser ese objeto afectado por el deseo. exacto. Sí, sí, es correcto lo que plantea Josefina respecto, no recuerdo ahora puntualmente la cita de Lacan del seminario 10, pero piensen en el seminario 11, cuando Lacan habla de alienación y separación, ahí está muy bien reflejado lo que sería, en el caso de Lacan, ya a esa altura y viniendo con todo lo que había él trabajado, el tema lingüístico del significante, sería alienarse a los significantes del otro para poder luego separarse, digamos así, separación que no se daría en el caso de la psicosis. Eh, y la diferencia estaría también, acá ya que introduce el tema del objeto, en que el, el objeto queda por fuera, ¿no? Es precisamente lo que lanza
al anhelo de reencontrarlo. El objeto, llámese Dasdin o como quieran llamarlo, de las experiencias de goce primitivas, etcétera, porque cuando el sujeto no se separa, o sea, se separa del otro y se separa del objeto. Cuando no se separa del objeto y tienen, no recuerdo la analítica, pero habrá sido la 14, la 15, el artículo de Palomera sobre la psicosis, donde explica muy claramente por qué Lacan dice que el psicótico tiene el objeto en el bolsillo. Es decir, no ha podido separarse o tomar distancia o, como diría Freud, excluirlo. Bueno, eso es lo que se me ocurre respecto, pero es cierto, la diferencia sin duda de Hegel a Lacan, hay lo mismo que lo que les decía el Parací, lo que plantea Koyev, Hegel y Sartre, pero sin duda que todo esto ha sido de enorme influencia para, por lo menos en la manera en que lo transmitía Koyev, para, en el caso de Sartre, formular el ser y la nada, en el caso de Lacan, sus primeros seminarios sobre el deseo y el deseo de reconocimiento, etcétera, ¿no? A ver, hay una más. Hay una más de María Andrea Sosa que dice, Jorge, parecería que el amo está del lado de la necesidad y el esclavo más cerca del deseo, como si el amo necesitara del esclavo para ser y el esclavo tuviera más posibilidades de ser para sí. O sea, en el desarrollo que plantea Koyev sobre el tema en Hegel, sin duda que tiene que ver con eso. Es decir, aparentemente el deseante sería el amo, pero termina simplemente, como no tiene un otro que lo reconozca como autoconciencia, su deseo es más una necesidad que un deseo, es decir, satisfacer las necesidades de viviente, es decir, la animalidad sería para concretarlo. Mientras que el esclavo, podríamos pensar, a mí se me ocurre Epícteto. Epícteto era esclavo y en un momento los romanos, el esclavo en Roma, lo liberaron y se fue a Grecia y creó una escuela. Eh, es muy interesante. Tienen que leer el Enquilidón o Libro de la Vida de Manual de Epícteto. vida también se llama. Manual de vida, sí, hay varias traducciones. El Eh, esclavo, perdón, Jorge, el esclavo tendría muchas posibilidades de liberarse, más de las que cree. sí, no, a él, en este caso de Epícteto, a él lo liberaron, digamos, no, no se podían liberar, pero No me sin refiero duda que a, esto tómenlo como metáforas. claro, No es que, bueno, tengo un tipo, lo meto en una jaula y lo tengo encerrado toda la vida, pobre diablo, es muy difícil que se libere. Él está hablando de ese recorrido de la conciencia, la autoconciencia. Pero es cierto que al final lo que plantea es que el amo queda como adherido a la necesidad, es decir, a la animalidad, al sostener solo la vida, y el esclavo sería el que precisamente puede desear liberarse, digamos. Una cosa por el estilo. Tomen esto metafóricamente. Bueno, Sí, en bueno, algún punto, por lo que decía al final ahí metafóricamente, digamos, si alguien se sitúa al nivel del yo, digamos, a ver, un forzamiento tal vez, pero desconociendo sus determinaciones, está mucho más lejos de abrir su posición que aquel que puede indagar sus determinaciones para salirse, me exacto. parece. Sí, sí, además, fíjense, no me acuerdo ahora en qué parte, pero de lo que les leí, eh, hay, creo que cuando
por ahí la cuestión del deseo, eh, es muy interesante porque mientras lo leía se me ocurrieron varias cosas, pero es casi el recorrido de un análisis, ¿no? El dejar de estar fijo al pasado y poder mirar hacia el futuro, digamos, que es la diferencia que hace entre la necesidad y el deseo. Y me recordé una frase que suelo citar de Sartre, cuando Sartre tiene acceso, porque recién se traducía en Francia, El ruido y la furia de Faulkner. Sartre dice, le digo para que lo metan en este contexto, Sartre dice, los personajes de esta novela de Faulkner es como si fuesen en un coche a 300 kilómetros por hora mirando por el retrovisor, es decir, hacia el pasado. Y pone coma Sartre. Y si no hay proyecto, no hay libertad. O sea, lo que te libera es poder salir de la mera animalidad o de la queja del pasado y poder proyectar hacia algo que tiene que ver con el deseo, obviamente. Bueno, nada, no sé qué. Bueno, Si, sí, un montón, más que nada. Estuvo, sí. Bueno, Jorge, muchas gracias por el ¿no? recorrido y bueno, ya vamos a anunciar nuevos encuentros de Entre Discursos, que es un ciclo que no tiene un formato Me voy. fijo, pero que bueno, tenemos pensado reeditar una serie Bueno, abierta de encuentros. Así eh, que bueno, encuentro intermitente, a periódicos. así Bueno, es. gracias a Bueno. todos. Hasta la próxima y nos vemos en el taller de El, psicoanálisis el el 2 de sábado septiembre. 2. Perfecto. Buenas noches.